Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Entonces, bienvenidos a Misterios al anochecer, su espacio que ahora combina muchos más temas que cuando iniciamos hace más de 4 años. Ya nos vamos por los 5 años. En agosto de 2025 cumpliríamos 5 años. Dios mío, media década, un lustro. ¿Cómo pasa el tiempo, no? El tiempo, otro de esos grandes enigmas, como cuando hablamos de estos casos, estos testimonios de asuntos rarísimos, porque eso nos encanta, de distorsiones espaciotemporales, gente que afirma haberse topado con algunas curvas, no solamente de los caminos desolados por los que puedan haber estado transitando físicamente, sino también de las curvas de la propia realidad y de su entrelazamiento con quién sabe si otras dimensiones o realidades. Esa es parte del encanto de los enigmas, y por eso es que aquí les estamos hablando, como digo, ya desde hace entre 4 y 5 años, de temas que tienen que ver con los misterios clásicos, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, entrevistas, muchas entrevistas. Yo estoy profundamente agradecido a todos y cada uno de los entrevistados de tantos países, de aquí de Perú, de España, de Argentina, de México, hasta de Brasil, que me acuerdo que tuvimos que improvisar una suerte de portuñol en aquella ocasión. De tantos lugares y geografías del mundo, culturas, acentos, formas de ver la vida, temáticas, experiencias. Estoy muy agradecido no solamente a ustedes, queridos oyentes, sino a Misterios al anochecer por aquel momento. Yo estoy seguro que las inspiraciones en general que tenemos todos no vienen estrictamente de nosotros, sino que hay alguien que nos susurra desde lo no visible. No sé, alguna fuerza espiritual. Quizá los enviados del propio Dios son los que por ahí nos van sugiriendo con la voz de la intuición: oye, puedes realizar esto otro. Suena muy para la mentalidad materialista y moderna actual, como quizá simplemente superstición o una creencia pía para no sentir que estamos en un vacío sin razón ni motivo, pero yo creo que es así. Yo creo que sí. Todos los que hemos sentido la voz de la intuición, los que hemos tenido una corazonada fuerte de hagamos esto, un impulso, por supuesto, para lo bueno en la vida, que nos ha llevado a la construcción de algo que nos ha dejado satisfechos y que además puede haber ayudado a otros, sabemos que muy posiblemente sea una chispa divina que nos habite a todos y cada uno de los seres humanos, y que cuando la dejamos hablar nos dice mucho más de lo que cualquier voz humana podría decir. Yo soy Fernando Chapi Martínez, esto es Misterios al anochecer a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur. Por supuesto, también estamos ahora en Radio Estación Lamas 96.3. En esta casa radial hemos empezado en el ya lejano mayo del 2022. Bueno, mundo de símbolos. Yo aquí en la cabina, ustedes no me ven, pero he traído 2 objetos que me agradan mucho. 2 símbolos que son muy bonitos para mí. En YouTube seguramente los van a ver. Los 3 círculos concéntricos y también una cuestión así bien artesanal, por decirlo de algún modo, que hice con el símbolo de Misterios al anochecer, que los que lo han visto en YouTube o en Instagram, pues es un platillo volador color fuego con 2 ojitos así como que te miran y parece que su intención es difícil de descifrar. Cuando yo veo el símbolo de los 3 círculos concéntricos me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de uno de los grandes enigmas que me fascinó cuando ya era niño. De pronto yo veo uno de estos documentales que pasaban, y cuántos extrañan, en la televisión abierta a mediados de los 90, del gran Jacques Cousteau, la búsqueda de Atlantis o de la Atlántida.
esa supuesta isla desaparecida bajo las aguas del océano al que dio nombre el Atlántico y que tenía, dicen, esa forma, ¿no? Era una ciudad, bueno, era un continente, ¿no? Y en la parte sur, una ciudad formada por 3 anillos concéntricos de agua y de tierra. Pasó el tiempo y la gente creó un mito sobre la leyenda que ya había, que se trataba de una supercivilización, quizás hasta con artefactos voladores y todo, pero las historias originales de Grecia y que fueron tomadas a su vez de historias egipcias nunca hablaron de cosas así, simplemente que era una civilización que para la época era muy llamativo su avance. Y estamos hablando de una época muy anterior, así que con que sencillamente hayan tenido un buen manejo quizá de barcos primitivos o de los metales o de ciertas armas, pues ya eran todos unos avanzados tecnológicamente. Y es bien curioso, porque aunque hasta ahora la mayoría de investigadores de estos temas dicen que la Atlántida era un mito, era tan impactante seguramente para la época y aún lo sería hoy y mucho su construcción de la capital con 3 círculos concéntricos de tierra y agua, fosos y todo eso, ¿no? Que la hacían prácticamente invencible si alguien intentaba atacarla. Pues ese símbolo de los 3 círculos concéntricos está en todas partes del mundo. Yo lo he visto en petroglifos, en arte rupestre, que es algo que a mí me agrada muchísimo. Y justamente estaba releyendo un libro de un gran autor, de un gran investigador, de un gran científico con letras mayores, que es, y que lo hemos tenido en Misterios al Anochecer hace algunos años, Georgios Díaz Montejano, hispano-cubano él, y justamente él mencionaba que está convencido de que la Atlántida primero no fue un gran continente, fue una isla que sí quedó sumergida bajo las aguas del océano Atlántico, pero no quedaba el centro del mismo, ni tampoco en el Golfo, ahora le llaman Golfo de América, los gringos, ¿no? Golfo de México, así es y siempre será. No quedaba por ahí, sino que estaba muy cerca a la zona de lo que actualmente es Cádiz, las columnas de Hércules, que le llamaban al estrecho de Gibraltar en otros tiempos, y que tenía esa forma de 3 círculos concéntricos, una isla, y ahí estaba la ciudad Atlántida o Atlantis con sus 3 círculos concéntricos, conformando de esa manera la capital de la isla, por así decirlo. Y él afirma, y esto es así, que hay muchos sitios arqueológicos en esa zona, ¿no? Entre el Mediterráneo y también el Golfo de Cádiz, como Marroquíes Bajos, que queda, y por eso el libro de Giorgio se llama Jaén Atlante, porque pues Jaén es una ciudad actual, pero ahí cerca hay un lugar llamado Marroquíes Bajos, que ya está casi destruido por la depredación humana actual, pero que al parecer tuvo justamente esa forma de 3 círculos concéntricos. Y si uno ve por ahí cerámica, vasijas, arte de esas épocas, se encuentra con el símbolo de los 3 círculos concéntricos, que le quieren dar otra connotación. Incluso yo estuve una vez, bueno, muchas veces he estado en museos, pero estuve en uno en particular con objetos del pasado prehispánico del Perú, y había unas orejeras de oro que tenían 3 círculos concéntricos. Y yo dije, ¿será esto un saber que ha venido desde mucho tiempo atrás? ¿Qué significaba originalmente? Bueno, a mí lo que me trajo al recuerdo es algo de lo que yo les he hablado en el programa muchas veces. Este maravilloso libro llamado justamente Los Escritos de Urantia, o el libro de Urantia, donde se menciona en primer lugar que Urantia es el nombre de nuestro mundo en instancias celestiales, pero también que los 3 círculos concéntricos son el símbolo de Dios. Decirles el significado y todo ello, bueno, es un tanto más extenso, pero a mí todo me calzó perfectamente. Es una cuestión muy interesante, y ya que estamos justamente hablando del arte, ¿no? Ya que les he mencionado arte rupestre, petroglifos, este programa se caracteriza porque acá no hay guión, y eso me han dicho muchos oyentes y también muchos entrevistados que les gusta, porque da más libertad para ir por un tema, por otro, y al final esto, más que un programa de radio, es algo así como tomarse un cafecito con los amigos, ¿no? Va saliendo una cosa, otra, muy bien. El tema del arte justamente a mí también me vino a la mente en estos días, porque apareció uno de estos estudios
que, como diría mi buen amigo el hombre sin rostro, son innecesarios porque son cosas de sentido común, que dicen que un ser humano mejora su salud mental cuando acude, digamos, al teatro, es decir, acude a la cultura, a los espectáculos culturales, ¿no? Acude ya sea al teatro, ya sea al cine, a ver buenas películas, no cualquier bodrio, obviamente, o quizá a conciertos de buena música también, no pues a cualquier cosa que se haga llamar concierto, pero acude a estos espectáculos culturales que son alimento para el alma, alimento para la mente, por lo menos determinadas cantidades, determinadas veces al mes, ni qué decir al año, obviamente, al mes. Y esto nos brinda una mejor salud mental. Ahora, como digo, es algo de tan sentido común que, como bien dice mi causa, el hombre sin rostro, pues ni para que hagan y financien un estudio que lo diga. Pero que claro, estamos en una época en la que hasta lo que es el sentido común te lo quieren deconstruir, te lo quieren resignificar, así que sí, mejor que hicieron ese estudio. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas de nuestro país? Que justamente hay muchos lugares, muchos pueblos, ciudades, comunidades, regiones enteras que carecen de eso, carecen de aquello a lo que tenemos derecho nosotros, porque también existen justamente dentro del derecho a la educación, yo lo considero así, el Estado debe fomentar que hayan este tipo de lugares, de eventos culturales, porque contribuyen a la educación y al bienestar de las personas, con lo cual también entraría dentro del derecho a la salud, en cuanto a salud mental, por supuesto, y del derecho a la recreación. Todo ello nosotros tenemos que solicitarle al Estado, al país en el que vivamos, y sin embargo carecen. O sea, hay ciudades, hay pueblos que yo he estado ahí, no hay un solo museo teniendo una riquísima arqueología, una riquísima historia, y al no tener una vitrina, en el mejor de los casos, eso puede quedar para la gente local simplemente, pero en el peor de los casos incluso se van perdiendo con las generaciones, porque no hay libros que puedan servir como registro de estas cosas, llámenlos mitos, leyendas, que ahí también habría que ver por qué se les llama así y no se les considera simplemente como saber, como ciencia prácticamente de cada lugar. Bueno, es otro tema. Pero sí, y eso es lo que a mí me parece muy lamentable, ¿no? Por eso que a veces cuando estoy fuera de Lima extraño ese tema, y no debería ser así, es un tema de centralismo. No tiene por qué simplemente ser en la capital de la República y en quizá las 3 o con suerte 4 o 5 ciudades más grandes donde haya pues todo este asunto de un círculo de actividades culturales, ¿no? Ya sea fomentadas por lo público o por lo privado. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y así, como les digo, amigos, en Misterios al Anochecer transcurrimos de un tema a otro. De hecho, yo estoy esperando una llamada que de seguro entre en breve del hombre sin rostro, o si no del amigo Masaru, que han sido y siguen siendo parte de los contertulios habituales de Misterios al Anochecer. Así que vamos a ver. Pero mientras tanto, continuamos aquí hablando de otras cuestiones. Resulta que hace unos días me encontraba de viaje, un viaje necesario por la región Amazonas, y ahí pues hay todo tipo de lugares que deberían ser más promocionados. Lugares que tienen que ver con lo paisajístico, con lo arqueológico. Estuve, por ejemplo, en un distrito llamado Lonja Grande, posiblemente muchos lo conozcan o hayan escuchado de él, y ahí justamente se encuentran unas... ¡Oh, Dios mío! Es ni más ni menos que el amigo Masaru. Entrando a la llamada, no puedo dejar de contestarle. ¿Qué tal, Masaru? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu audiencia? Un saludo a todos. Bueno, aquí yo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Sabes que esta es una edición de muchas más que continuarán en Misterios al Anochecer para Radio Arequipa, también para Radio Los Andes de Lima Sur, pero sin embargo es la última, al menos por un tiempo, no sabemos. Dios dirá, en Radio Estación Lamas. Así que, ¿para ti qué significa Misterios al Anochecer? ¿Para ti qué significa tener estas ventanas, sean chiquitas, sean grandes? No lo sabemos. De exposición a las temáticas del misterio en medios. Mira, te pongo un ejemplo nomás.
ayer estaba como dando vueltas por estos canales de streaming, y por ahí te encuentras algún documental de ovnis, cosas parecidas, ¿no? Entonces estaba seleccionando uno, dije ya voy a ver pero mientras lo estaba colocando dije, pero ¿qué voy a ver acá si las cosas están sucediendo tan rápido que esto ya está desactualizado? Por más que sea uno nuevo, por más que la producción sea la última, ya esta información está desactualizada, porque este tema ufológico se está actualizando en este momento, y vivimos en esta época actualizaciones día a día prácticamente, hay algo nuevo todos los días, nunca habíamos vivido una cosa así. Entonces canales como el tuyo definitivamente representan eso, ¿no? Está la actualización constante de un momento tan importante en que estamos con el tema ufológico, ¿no? Esta es la importancia de la labor que estás haciendo, ¿no? Ya no es como hace 5 años atrás. O sea, hace 5 años no íbamos a imaginar una situación como la que estamos viviendo ahora, en que se tiene información, tanta información, que ya el problema es saber qué cosa es cierta, qué no, qué cosa es importante, cuál es la información oficial. Estamos viviendo una época de liberación de información catastrófica, en la cual lo que sale hay que saber entender qué es cierto y qué no, ¿no? Entonces ahí ya la labor justamente de los divulgadores, de aquellos que investigan, es ya importantísima para poder hacer este país, ¿no? Y esto se va a acelerar más. Yo creo que este año vamos a ver una pisada de acelerador muy, muy grande, si ya no la estamos viendo ahorita mismo, ¿no? Pisada de acelerador, ¿en cuanto a qué temáticas, querido amigo? Pues yo creo que a la par de lo que se está revelando oficialmente, porque hay una revelación oficial que definitivamente tiene una tendencia, tiene un propósito político, yo diría, y tiene también tiene este cuentagotas para no tener que darnos todo así y atiborrarnos, ¿no? Está la de los investigadores independientes, está la información que va soltando no solo divulgadores, sino también los informantes, entre comillas, ¿no? Y creo que ya se va notando más o menos como que las tendencias, ¿no? O sea, quiénes están por un lado, quiénes están por otro lado, que incluso investigadores tradicionales que de una u otra manera nos daban cierta confianza y ya van tomando un rumbo también, ¿no? Y se está viendo que hay corrientes importantes que no se habla en la ufología acerca de las corrientes que hay, ¿no? Por ejemplo, para ti, como si fuese una sola cosa, ¿no? Exacto, para ti, ¿cuáles serían esas corrientes que hay? Me imagino que te refieres a lo que en el programa tantas veces hemos tratado, y no solo contigo, también con otros invitados, o bueno, en realidad tú más que un invitado eres parte del programa desde hace mucho, sobre los posibles orígenes o la posible naturaleza del fenómeno ovni, del fenómeno paranormal, y hasta de las cuestiones que nos parecen más, entre comillas, folclóricas, ¿no? Como los espíritus de la naturaleza o estas cosas, ¿no? Que podrían quizá responder a una única naturaleza con distintas caras. ¿Algo te refieres a eso, estimado amigo? Sí, eso tiene que ver, esa es una parte, pero también tiene que ver la interacción que puedan tener ellos con nosotros. Por ejemplo, tienes la corriente de Stephen Greer que definitivamente piensa que todos son buenos, y me imagino que no es así. Cada uno tiene su agenda, ¿no? La pregunta es si algunos nos ven como una amenaza, si algunos nos ven como un experimento, un objeto de estudio, o si algunos nos ven como ganados simplemente, ¿no? Entonces personalmente no creo que todos sean buenos. Personalmente pienso que posiblemente sí haya un limitante o algún tipo de regla que de alguna u otra manera no les permite intervenir directamente, ¿no? O tal vez haya alguna cosa que
tal vez el libre albedrío mismo, qué sé yo, una regla, no sé si una regla espiritual o una regla de una, digamos, una entidad o una organización en la cual ellos puedan estar agrupados, o un acuerdo o un tratado, pero algo que los limita a no interferir ni intervenir directamente, ¿no? Eso queda esa posibilidad, ¿no? Otra tendencia que creo que hay otras corrientes es acerca de la naturaleza en que se suelta la información, ¿no? A través de informantes. Teníamos los clásicos que son los contactados, teníamos los clásicos que son los abducidos, pero la divulgación por parte de los informantes, de los whistleblowers que se habla mucho, los soplones, que se vendría a ser la traducción en chino, los informantes que supuestamente son personas que estuvieron dentro de proyectos importantes, que en un inicio venían con historias increíbles y que la verdad era muy difícil entender si realmente había una validez en lo que estaban hablando, ¿no? Porque aunque venían de la rama militar, muchos de ellos, el acreditar o sostener el grado de participación, ¿no? Era un poco difícil, ¿no? Sobre todo porque no habían efectivos que saliesen a hablar, que tuviesen un rango tan alto como los que han salido los últimos 2 años, ¿no? Desde el más alto que hemos tenido, que es David Grush, que luego no es moco de pavo, realmente que ha tenido trabajos muy, muy importantes, y últimamente se ha revelado que con tecnología de punta, pero total, ¿no? O sea, con acceso al manejo de artefactos que hasta hace unos años eran leyenda, ¿no? O sea, de aparatos secretos que tiene Estados Unidos orbitando en el espacio y que eran básicamente una leyenda, y que eran súper secretos y se sabía el rumor de su existencia, y ahora se sabe que él estaba involucrado piloteando, manejando por lo menos en remoto estos aparatos, ¿no? Entonces esta nueva tendencia de estos informantes que tienen un desempeño, o han tenido un desempeño muy importante en la parte militar, que se está revelando poco a poco que aparte de la parte militar también lo han tenido con las subcontratas, como le llaman, que básicamente viene a ser con las empresas que son las que proveen de armamento o de programas de armamento en Estados Unidos, como Grumman Northrop, o si no Lockheed Martin, otras empresas más que son las que ya tenido cantidades pero obscenas de dinero en Estados Unidos, ¿no? O sea, vienen de donde realmente suceden las cosas, ¿no? De donde se está dando la información que nos están ocultando a nosotros, ¿no? Entonces sí, hay varios corrientes que siempre lanzan una nueva noticia que se va actualizando día a día, que lo van actualizando divulgadores, canales como el tuyo también. Pues entonces este trabajo de filtro, este trabajo de análisis es importantísimo, de tal manera que antes esperábamos, yo por ejemplo, en los canales de streaming esperábamos un documental de OVNI, ¿no? Y cuando salía algún documental uno veía una referencia importante, decía, en este documental aparece tal investigador, tal, ¿no? Y decíamos, wow, ¿cuándo llegará el momento en que se pueda ver la confirmación de esta revelación o de este tipo de cosas? Y hoy día estamos bombardeados con tanta información que cualquier documental que se publique, para el momento que se publique ya es obsoleto, totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, esto, como te digo, hace 5 años era impensable, totalmente, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Masaru, siempre es agradable hablar contigo porque en verdad, no sé, siento que es una enciclopedia, ¿no? Una cosa así, una enciclopedia de grandes reflexiones. Y pues hay una pregunta que yo me hago, cuestiono, hasta me miran mal cuando la realizo porque piensan que estoy intentando refutar lo obvio, pero es que no es obvio. Y es, por ejemplo, cuando yo te escucho a ti,
si bien nosotros muchas veces hemos hablado de que no sabemos cuál es el origen o lo que se mueve detrás de los fenómenos extraños que muchos aseguran que les ocurren, pero noto que tú sí crees que muchos de ellos, si acaso no la mayoría, pero muchos son de origen extraterrestre. ¿Cuál sería la prueba de que son civilizaciones de otros mundos? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede tratarse simplemente de otro nivel de realidad que convive con nosotros? Simplemente de algo espiritual, como dicen muchos. ¿Por qué tiene que ser una galería de seres y humanidades o lo que sea de otros puntos del espacio físicos como nosotros? Eso es lo que yo no termino de entender, y me he alejado un poco de la famosa hipótesis extraterrestre. Yo creo que sí hay visitantes que vienen de planos dimensionales diferentes al nuestro, ¿no? O sea, en esta misma realidad convergen muchas realidades y que nos están visitando de diferentes realidades, ¿no? Pero yo creo que el tema viene más por la poca comprensión que tenemos nosotros de nuestra propia realidad, ¿no? O sea, de la limitación que tenemos acerca de el lugar físico y temporal que habitamos en este momento, ¿no? Por ejemplo, durante la época de Adamski o de estos primeros contactados que habían, se hablaban de que venían de Venus. Hace poco vi una foto de estos experimentos de contacto que tiene Stephen Greer, que hablaba de que un venusiano era el que les estaba visitando. Lo mismo decía Adamski, o decían Billy Mayer y otros contactados de la época de los 70, que sabemos que en Venus no hay manera de sostener vida inteligente, ¿no? Uh-huh. Pero la pregunta es si es que nosotros entendemos que el lugar espacial que nosotros consideramos como Venus en este momento, del cual ellos vienen, no está en un plano diferente en sí. O sea, podríamos llegar a Venus, pero quizás no estamos en la misma frecuencia o en el mismo plano dimensional o temporal incluso, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales pilotos, que era de Lockheed Martin, hablaba acerca de que teníamos bases en Marte y que incluso varios presidentes habían estado ahí. Mencionaban, si no me equivoco, a Obama o a alguno de ellos, no estoy muy seguro, pero que pues, cómo poder llegar a Marte para hacer un viaje nos llevaría 5 años aproximadamente, el poder llegar con la tecnología que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que cómo un presidente podría llegar ahí si es que realmente el tiempo de su presidencia, básicamente sus 4 años de presidencia, ya le quedan cortos para ir y de ida y vuelta? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces decimos, sí, hay una manera de teletransportarse, de viajar a través del espacio, tiempo y cosas parecidas, y pues realmente no ya uno lo escucha y le parece ya muy jalado de los pelos, ¿no? Pero sí tendría sentido que es que de la manera en que viajan estas naves, que es que la viajan curvando el espacio, siempre te lo comentaba, una nave que curva el espacio es una nave que curva el tiempo también. Prácticamente una nave espacial de ese tipo es una máquina del tiempo automáticamente. La pregunta es si es que estas bases de las cuales supuestamente nosotros tenemos alcance están en este tiempo o incluso están en el mismo plano en sí, ¿no? Entonces sí, yo creo que los visitantes puedan venir sí del espacio, sí de otros planetas, o incluso podrían venir de otros planos, o podría ser que realmente están viniendo de esas condiciones al mismo tiempo. O sea, vienen de Venus, sí, pero no sabemos de qué plano dimensional en Venus, o en qué tiempo, en qué momento dentro del espacio-tiempo, de qué instante están viniendo, ¿no? Si es del futuro, si es del pasado, y que realmente para nosotros este tema de cómo vivimos, percibimos y estamos inmersos dentro del tiempo, estas reglas se cumplen de una manera diferente, ¿no? Uno de los primeros temas que conversamos y que creo que fue una de las charlas más largas que tuvimos cuando te visité allá en la radio fue el tema del tiempo, ¿no? Y creo que sigue siendo un factor fundamental para entender esto, ¿no? Y que sí, yo también creo
Yo creo que este fenómeno espiritual, este fenómeno parapsicológico, este fenómeno angélico, demoníaco, este fenómeno de espíritus y de hadas y elementales, tiene que ver muchísimo con el fenómeno ovni, pero realmente no estamos entendiendo pues dónde está el punto de relación, y quizás tenga que ver con esto que te comento, ¿no? Con nuestro entendimiento acerca de nuestra propia realidad, ¿no? De ahí es que nació esta conversación del edificio cósmico, ¿no? Claro, porque para los que no lo recuerden, o se hayan perdido ese programa, lo cual sería casi imperdonable, acá el amigo Masaru, dentro de sus grandes reflexiones que le toman poquito más o menos de 24 horas cada día, ha creado una especie de nueva hipótesis sobre cómo está conformada la realidad. Imagínense, ¿no? Al estilo de los grandes científicos, pero con mucha más filosofía y seguramente más cerca de la verdad, a la que hemos dado en denominar como el edificio cósmico. O sea, ustedes pueden buscar ahí en Misterio Infinito Perú en YouTube, ahí está el capítulo del edificio cósmico, para que les exploten las ideas. Bueno, continúa, por favor, Masaru. Pues básicamente eso. O sea, sí, ciertamente me dices que yo siempre al momento de hablar acerca del fenómeno hablo del fenómeno como si fuese extraterrestre, ¿sí? Pero la definición de extraterrestre ya nos queda corto. O sea, si es que hay un ser que vive en un plano espiritual y ese plano espiritual está fuera de la Tierra, y entra automáticamente en el término de extraterrestre. Por regla, por definición, el mundo espiritual es otro mundo, es un mundo que está fuera de este mundo, que es extraterrestre, o sea, otro mundo por decirlo así, pero realmente lo que sucede es quizás que son realidades que se solapan entre sí, ¿no? Y hay seres que tienen esta capacidad de poder pasar de una realidad en la cual las reglas y las leyes físicas sean diferentes a las nuestras, y que acá nosotros podamos ver solamente la parte que es semejante y que comparten en similitud con nosotros, ¿no? Que va de la redundancia, las que podemos identificar. Muchas veces lo comentamos, es posible que veamos ángeles y demonios caminando por la calle y lo veamos exactamente como nosotros. No sabemos realmente su verdadera forma, porque esa parte extra que no podemos ver no pertenece a nuestra realidad de 3 dimensiones. Si yo me pongo a pensar en el concepto mismo de dimensión, básicamente lo que estoy hablando es la manera de es dimensionar y poder medir. Nuestra realidad está definida por lo que podemos medir. Podemos medir el largo, podemos medir el ancho, podemos medir el alto, podemos medir el tiempo, pero considera que acá en este mismo plano estas medidas deberían ser fijas y deberían ser siempre aplicables en todo momento, ¿no? Y resulta que el tiempo es relativo. Entonces, si hay una parte relativa de nuestra realidad que es variable, hay una parte que define nuestra realidad que es variable. Entonces la pregunta es entender cuán real es nuestra realidad, aunque suena redundante, cuánto podemos confiar en nuestros sentidos para poder decir que lo que consideramos realidad es real en verdad. Sí, para poder definir dimensionalidad se tiene que dimensionar, se tiene que medir, y estas unidades de medida deberían ser fijas y deberían ser mantenerse siempre constantes para poder tener una real idea de lo que es o de lo que somos o donde estamos. Entonces, si una de ellas es variable, es relativa, entonces nuestra realidad también se vuelve relativa, por lo menos en esa parte de dimensión la cual es cambiante, y el tiempo es eso, porque el tiempo es cambiante, ¿no? Ya lo comentamos también la vez que hablamos del tiempo, ¿no? Si yo coloco una persona con un reloj atómico a nivel del mar y uno en el Everest, el tiempo va a cambiar. Si yo pongo a una persona en la estación espacial con ese mismo reloj atómico y otro en la Tierra, el movimiento y la gravedad, que son las dos cosas que afectan el tiempo, van a cambiar. Los que viven en la estación espacial están viajando al futuro, porque el tiempo que ellos viven o que ellos reciben es mucho más rápido que el que nosotros tenemos aquí.
pero ellos están básicamente viajando al futuro, al momento que están viviendo su realidad, y eso se comprueba cuando revisas los dos relojes atómicos. Te vas a dar cuenta que inicialmente los dos estaban cronometrados exactamente, y cuando se lleva a la estación espacial con el mismo reloj atómico, la estación espacial va orbitando y después se compara el tiempo, se desfasan, y es porque el tiempo no transcurre igual, ¿no? Y si es que lo que nos define a nosotros como una realidad, uno de estos enfoques es relativo, pues entonces la realidad que nos rodea pues también tiene que ser relativa. No puedo tener la plena seguridad que lo que veo, que lo que toco es lo que realmente es, ¿no? Uh-huh. Así es, al final el gran enigma es el tiempo, algo con lo que convivimos siempre, de lo que no nos podemos librar, aunque haya testimonios de gente que supuestamente ha tenido experiencias extrañas con supuestos seres de otros mundos, de otras realidades, que dicen que ellos sí pueden manipular el tiempo, ¿no? Que dicen, de pronto mi reloj se paró, todo sonido cesó, no había viento, alrededor era como que todo estuviera apagado, no pasaba nadie. O sea, es como si lo hubieran metido en una cápsula, así como hay pues estas máquinas que hacen sellados al vacío, como si los hubieran puesto en una especie como de cápsula sellada, pero no al vacío de oxígeno y de esas cosas, sino del propio tiempo, ¿no? ¿Llegará la humanidad alguna vez también, si es que estos casos son reales, por supuesto, a manipular de esa manera el tiempo y poder ir incluso hacia atrás, hacia adelante? Porque hay científicos que teorizan que quizá existan incluso otros universos en los que el tiempo no va hacia adelante sino hacia atrás, o cosas por el estilo, que uno dice, ¿cómo puede ir el universo hacia atrás? ¿Cómo puede ir el tiempo hacia atrás en un universo? O sea, es que si lo vemos nosotros como un flujo, como un río, ¿no? Es la explicación que conversamos hace mucho tiempo, ¿no? En ese río el tiempo siempre va a correr hacia adelante y nosotros estamos rodeados y estamos atrapados en un flujo que tiene solamente una dirección. Entonces yo puedo tirar una piedra en ese río, y ese río, al momento de recibir el impacto, yo puedo saber en qué parte del río cayó la piedra, ¿no? Pero sin embargo solamente sé que la piedra está en esa parte del río, pero el agua que está impactada, la masa de agua que está impactada, ya se ha seguido moviendo corriente abajo. Entonces yo lo que debería saber es el lugar en que impactó el agua que está impactada, el momento en que la piedra tocó el río, y aparte el objeto que queda en la corriente, y no hay manera de poder. Uno no puede beber la misma agua del río dos veces, es el restante, porque el agua siempre está en movimiento. Pero si yo tiro una bolsa de tinta, por ejemplo, entonces esa bolsa de tinta se va a mover con un flujo, y yo podría saber en qué parte del flujo del tiempo pues está la mancha, y poder ubicar exactamente el momento, ¿no? El instante, ¿no? Entonces lo que comentábamos era esa vez que quizás si hay partículas que son más rápidas que la luz, que justamente la luz puede desafiar del tiempo si es que se mueve mucho más rápido que la velocidad límite que entendemos que es el de la luz según la teoría de la relatividad. Se cree que existen estas partículas que son los cationes, que son más rápidas que la luz, y estas podrían desafiar la velocidad de la luz, haciendo que puedan ir adelante y atrás en el tiempo, pues son mucho más rápidas. Entonces esas podrían ser como las bolsas de tinta dentro del flujo, ¿no? Entonces habría que ponerse a pensar en qué evento catastrófico se produce un choque de moléculas o de átomos en el cual se puede producir la liberación de estas partículas que son cationes, ¿no? Uh-huh. Actualmente solamente son partículas teóricas, ¿no? Y se cree que una explosión atómica libera cationes. Entonces cada vez que reventamos una bomba atómica es como que le tirásemos una mancha o le tirásemos una bolsa de tinta en este flujo del tiempo. Y si consideramos que una nave espacial que pueda ir a través del espacio, doblando el espacio, pues básicamente en términos espacio-tiempo actualmente, ¿no? Los físicos no hablan acerca del tiempo como algo independiente al espacio, es el mismo concepto, espacio y tiempo son lo mismo. Entonces una máquina que dobla el espacio es una máquina que dobla el tiempo, es una máquina del tiempo, ¿no?
Entonces, básicamente, eso explicaría, por ejemplo, por qué es que los ovnis están tan interesados por las explosiones atómicas, siempre han estado en las bases nucleares y siempre han estado muy atraídos por nuestra tecnología nuclear. La pregunta es si no están usando nuestros experimentos nucleares, las explosiones atómicas que hemos tenido como faros en medio de ese flujo del tiempo para poder trasladarse a través del espacio y a través del tiempo, ¿no? No sé cuántas veces se ha dicho la palabra tiempo en este programa. Me he acordado de un tema de Jarabe de Palo, de un tema de Giovanotti, no sé, todo lo que diga tiempo, me he acordado porque se ha dicho mucho en este programa. Masaru, quiero agradecerte porque justamente va a entrar otra llamada de una invitada, pero quiero agradecerte, de ahí ya de repente regresando a casa una llamadita, algo y la continuamos, pero ¿qué deseos tienes tú para Misterios al Anochecer en el futuro? En las antenas en las que va a continuar de Radio Arequipa Internacional, Radio Los Andes de Lima Sur, en Expuntas la Radio del Misterio, Misterio Infinito Perú, etcétera. ¿Qué nos deseas? A ver, ¿qué nos regalas de tus siempre buenas intenciones? Yo sé, no estoy vaticinando, sino sé, porque ya lo están cumpliendo en este momento, que programas como especialmente el programa tuyo, que tiene ese punto de crítica, ese punto de no creerse las cosas porque lo dice tal o cual, sino tratar de verlo con una lupa mucho más estricta, van a tener una función de tamiz, o tienen una función de tamiz muy importante en un momento en que hay tanta información. Yo estoy seguro que este programa va a tener por la crítica, por el concepto mismo, que de la manera de manejar los conceptos, va a tener un papel importantísimo, justamente en un momento en que todo el mundo va a querer saber cuando las cosas se abran y se revelen como es la tendencia que está viendo, ¿no? Muchas Entonces, gracias. nos toca una responsabilidad importante ahí. Así es, Masaru. Esa es una de las razones para no rendirse cuando, y lo digo de todo corazón, cuando a veces parece que el entorno se te cae encima, que las cosas no van bien y uno dice, quizá deba tirar la toalla porque solo tengo ganas, no sé, de echarme en la playa sin preocupaciones, mirando el cielo y creyendo que el mundo no tiene sentido, pero no, de ahí dices, hay una misión que cumplir y esa misión es el misterio. Que en par de años no va a ser que tú vas a buscar un espacio para poder seguir divulgando las cosas. Va a venir la gente a buscarte para preguntarte, porque durante todo el tiempo que estuvieron ignorándolo, no se dieron cuenta de que había algo más desarrollándose, y cuando ya se ha revelado, según la tendencia que se ve, toda la gente va a venir así como en muchedumbre para poder buscar cuál es la verdad, y estos espacios van a tener un punto importante, ¿no? Una responsabilidad y van a tener un papel protagónico realmente. Yo creo que el espacio tuyo va a tener uno muy importante, ¿eh? Muchas gracias, Masaru. Te envío un fuerte abrazo hasta allá, hasta el rico y sabroso Santiago de Surco, zona Pitucasa de Lima, al lado de mi querido distrito de Barranco. Bueno, muchas gracias, Masaru. Estamos igual siempre en contacto. Un abrazo, cuídate. Ha sido pues el amigo Masaru Guechi, uno de los contertulios 100% habituales de Misterios al Anochecer en todas sus facetas desde hace mucho tiempo, y pues nos ha engalanado con su presencia en esta edición, que es una de tantas, una más de las que se transmiten en Radio Arequipa Internacional, también en Radio Los Andes, pero eso sí es la última, al menos de momento, para Radio Estación Lamas. Y justamente aquí una llamada nos llega desde Chilca, al sur de Lima, paraje ufológico, cultural, paranormal, paraje, lugar donde pasan muchas cosas. Es Manuela Guapaya, que también ha estado en nuestro programa con anterioridad. ¿Qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Y bienvenida a Misterios al Anochecer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos los oyentes de este hermoso programa. Un gusto poder estar nuevamente conectados para poder conversar y nada, conocer pues más de Chilca, ¿no? Uh-huh. Así es, amiga. Ahora me parece que están como que en festividades por distintos puntos del sur de Lima, ¿no? Me imagino serán los carnavales. Estamos entrando a marzo, pero sigue el tema festivo. ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, acá ya hemos terminado la festividad del Festival del Higo.
El Festival ha del sido Higo. pues 5 días de celebración acá en Chilca. Como debe ser. Pero Ujú. el higo, por supuesto, es uno de los productos más conocidos de Chilca. Yo he probado, como te dije alguna vez, incluso pay no de manzana, no de limón, que es lo más común, sino pay de higo, ¿no? Que lo hacían por allá. Licor de higo, qué cosa tan sabrosa, entre muchas otras cosas. O simplemente agarras el higo y te lo comes, igual es delicioso. Pero, digamos, aparte, dentro del Festival del Higo, de degustar lo que se puede preparar con esta exquisitez, ¿qué otras cosas más se han hecho? ¿Qué otros eventos? ¿Qué se ha promocionado? Bueno, dentro de lo que organiza pues el tema de la entidad municipal, Uh-huh. ha habido distintas actividades, ¿no? Como el tema de las esculturas de arena con Perú ecológico. Uh-huh. Y bueno, ahí se realizaron muy bonitas esculturas. Dentro de ellas una que me acuerdo que lo hizo el señor Luis Camacho Villanueva, un escultor, que era la escultura de la mujer artesana, ¿no? Qué y bonito. con el sombrero de cabeza, porque en son de reclamo del olvido de nuestra artesanía local. Y bueno, y distintas otras esculturas de arena que han hecho en esa semana del Festival del Higo. Así Tenemos es. bucarrera, distintas actividades. ¿Alguien dentro de las esculturas de arena ha hecho quizá alguna referida al tema ovni que es tan particular en cuanto a tantos lugares del sur de Lima y particularmente Chilca, o no tocaron la temática? Claro, sí han tocado el tema ufológico, pero lo han colocado dentro de la cultura, ¿no? Ha habido la insignia de Chilca, y al lado un extraterrestre, y así han intentado fusionar, ¿no?, el tema ufológico con lo que es la cultura de Chilca. Claro, que de eso se trata también, que no sea solamente el tema ufológico, sino que esté integrado con todo lo que Chilca tiene para ofrecer. ¿Y cómo te está yendo a ti, estimada amiga, en Artesanía de Chilca, que justamente es tu iniciativa, que ya está bastante consolidada? ¿Qué están realizando? Hay unos polos muy bonitos, yo ya te pedí el mío, cuando vaya por Lima lo recogeré, o si no me lo enviarás por el medio correspondiente. Pero ¿qué están realizando? Porque también en un anterior programa donde hablamos de misterios y experiencias extrañas en la quebrada de Chilca, pues mencionaste que tienes también un emprendimiento de rutas turísticas, ¿no?, a lugares poco comunes. ¿Cómo están? ¿Qué tal les está yendo a ustedes? Bueno, hablando de Artesanía de Chilca, seguimos pues firmes en difundir nuestra cultura, difundir también lo que realizan muchos de acá de las personas de Chilca, y vamos por buen camino, ¿no? Ya se viene el Día del Artesano, esperamos hacer una bonita celebración a las personas que aún laboran el tema del sombrero chilcano. Y con el tema de Tú Tápate, pues viendo las formas, ¿no?, de poder consolidar algunas nuevas rutas, ¿no? Porque armar una ruta nueva no es fácil. Y nada, estamos trabajando de la mano de las comunidades de Santo Domingo Los Olleros, y esperemos que se logre, pues, porque como se dice, lo principal es que la comunidad acepte para que se pueda aperturar una nueva ruta. Por supuesto que sí, siempre, ya sea en Chilca, ya sea en cualquier punto del país y del mundo, lo principal es contar con la autorización y que también la comunidad pueda entender de qué va lo que se está realizando, ser partícipe y también obviamente beneficiarse de ello, que de eso se trata también, ¿no? Claro, de contribuir a los lugares por los cuales pasamos y que los formamos parte de ya sea nuestro trabajo o algo que emprendamos. Y bueno, aparte de eso, ¿has tenido últimamente, digamos, noticias de experiencias que tienen que ver con lo extraño? Ya tú sabes, o sea, lo ufológico, lo paranormal, lo inexplicable, como dirían. Bueno, últimamente no, porque he vivido un poco acelerado, pero no he presenciado, por así decirte, desde algunos meses. Uh-huh. Pero dentro del distrito sí se cuentan pues distintas historias, leyendas que tienen que ver con lo paranormal.
Claro, yo lo decía por lo que tú la vez pasada nos contaste, que en el contexto de tus visitas a la parte alta de la quebrada de Chilca, ¿no? Matará, Piedra Grande, pues habías tenido algunas experiencias bien inquietantes y bien sorprendentes, pero más allá de eso, justamente continúan ustedes yendo por esos lugares, justamente Matará, San Pedro Guayanchi. Ahorita ya está en invierno. Uh-huh. Y están con los huaicos, entonces no podemos viajar. Inclusive hoy día hubo un accidente. Dios. Y no, está terrible la carretera. Me imagino. ¿Y qué proyectos tienen para los tiempos inmediatamente que vienen? Digamos, por ahí algo me mencionabas tú, por ejemplo, cuando te fui a visitar a tu casa. Obviamente no lo puedo contar porque es parte de una conversación entre los dos, pero tienen por ahí otras cosas en las que quieren seguir expandiéndose, ¿no? Sí, dime. Bueno, esperamos viajar a San Pedro Guayanchi, uh-huh. Que es también uno de los lugares pertenecientes a Santo Domingo Los Olleros, ¿no? Y queremos ir expandiéndonos, ¿no? Lo principal es contar con el apoyo de las autoridades de esa zona, uh-huh. Porque como se dice, cada uno de esos lugares son comunidades campesinas y tienen pues sus representantes, ¿no? Uh-huh. Y lo bonito de estas comunidades es que todos trabajan en conjunto. Uh-huh. Así es, qué bonito. ¿Qué mensaje tendrías, por ejemplo, para darle dentro de los oyentes? Tú sabes que nos escuchan en Arequipa, nos escuchan en la región San Martín, nos escuchan obviamente en el sur de Lima también, pero ¿qué podrías decirle, por ejemplo, a otras personas que, como tú, por ejemplo, pues han decidido revalorar manifestaciones culturales muy, muy importantes que se están perdiendo? ¿Qué aconsejarías tú, por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere a despertar el interés en las nuevas generaciones? Porque lo de los sombreros de paja y en general el tejido en paja y en Chilca se estaba ya perdiendo, hasta que de pronto tú decidiste tomar la batuta y dijiste, no, esto no se puede perder, ha tenido mucho tiempo en vigencia, ha levantado familias, entonces hay que seguir para adelante. Y se empezó a enseñar en algunas escuelas. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a los que están pasando por similares problemáticas en otras manifestaciones culturales que se puedan estar perdiendo? Bueno, el tema de la cultura y de la identidad de tu localidad, hablando no solo de Chilca, sino de los distintos lugares, distritos, es un poco complicado, ¿no? Porque muchas veces nosotros, lo digo por experiencia propia, damos todo porque se recupere, ¿no? Uh-huh. Intentamos ser voceros de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra historia, porque a nosotros nos educaron así, porque en casa hemos tenido una educación muy pegada a la costumbre, ¿no? A la costumbre, a las tradiciones, y el camino para poder rescatar una cultura, una identidad, una artesanía valuable, ¿no? dentro de tu zona, es difícil. Te lo digo por experiencia propia, son 10 años ya con Artesanía de Chilca, en los cuales en los primeros años, por tener una corta edad, no me escuchaban, creían que yo estaba jugando, o decían, ¿no? Las personas mayores decían, no, mira, eso ya se perdió, mejor ponte a hacer cosas de los jóvenes de tu edad. ¿Qué haces acá hablando por unas viejitas? Me decían. Pero yo seguía firme, ¿no? Firme en tratar de rescatar el tejido del sombrero chilcano, en tratar de contar nuestras costumbres, que la gente se siente identificada por su distrito. Y a pesar de todas las negatividades que hubo en el camino, uno no tiene que rendirse, ¿no? Uno tiene que ser firme en su ideología, en sus valores y sacar adelante su proyecto. Gracias a Dios, en estos últimos años, con el programa de Artesanía de Chilca, el programa cultural, y con todo lo que se viene trabajando de la mano de otros jóvenes que ya son profesionales también junto conmigo, hemos visto y hemos logrado que las personas de Chilca se sientan identificados,
que digan con orgullo, yo soy chilcano, yo soy chilcana, que ya conozcan sus historias, que ya conozcan ya parte de su cultura, que aprendan ya a que a sus danzas, respetarlo. Inclusive dentro de la entidad municipal, muchas personas no conocían nuestras costumbres y hemos logrado que se den a conocer y que se respeten, porque eso es lo que forma parte de un distrito, ¿no? Entonces, el camino para rescatar algo no es fácil, pero no es imposible. Sé que si le ponen interés, si son perseverantes, van a poder lograr que esto salga adelante, ¿no? Así es, Manuela, y realmente lo que tú dices, te lo pregunté porque es un mensaje muy importante para todos los que nos puedan estar escuchando, independientemente si es región San Martín, región Arequipa o en Lima Sur, porque todos estamos pasando por este proceso en el que la cultura global, la globalización de las ideas, la estandarización hasta de la forma de vestir o de hablar, nos consume y nos quita nuestras particularidades. ¿Cuántos tenemos recuerdos difusos de formas de ser, formas de expresarse, como digo, y otros elementos culturales que prácticamente murieron con la generación de nuestros abuelos o nuestros padres, y que ahora nosotros, yo personalmente, a mí me hubiera encantado quizá en su momento hacerle más preguntas a mis abuelos o a mi propia madre o en fin, ¿no? Pero solo nos quedan algunos retazos y sin embargo hay lugares donde sí quedan elementos culturales que se pueden no rescatar, porque no se trata de piezas arqueológicas o algo así, sino repotenciar, revalorar y darles el empuje para que crezcan. Y esto es válido, como tú bien dices, no solo para Chilca, sino en general para tantas partes del Perú y el mundo, ¿no? Incluido donde nos escuchan, que también está en ese proceso de cambio cultural. Sí, porque ha habido pues tantos cambios últimamente. La modernidad siempre es buena, ¿no? Pero no tampoco olvidar nuestra cultura y nuestras costumbres. Si bien es cierto, la tecnología nos favorece de alguna forma, pero tampoco olvidemos lo que había en el pasado, ¿no? Porque eso es parte de nuestra historia. Exactamente, Manuela. Te quiero enviar un gran saludo hasta allá, hasta Chilca. Espero pronto poder estar por allá, tanto visitando Chilca como en realidad de retorno por Lima para nuevas aventuras, no solo con Misterios al Anochecer, que continúa en antena, por supuesto que sí, en Radio Arequipa, en Radio Los Andes, NN Punto es la radio del Misterio Infinito, pero en YouTube, sino también para algo tan bonito como es vivir la experiencia de campo, no subir en el caso de Chilca el Cerro Yaya, descubrir y redescubrir tantos misterios que hay en esas hermosas tierras del sur de Lima. Así que ya estaré por allá, ya estaré visitando y también recogiendo mi polo. Que ¿cuál es el mensaje que dice el polo, Manuela? Más chilcano que el higo. Exactamente, me van a ver con ese polo a mí, insoportable, voy a estar yendo por las calles a decir, Fernando, ya no estás con tu polo de Mar de Copas, ya no te veo con tu polo que tiene un extraterrestre, no, ahora dices con orgullo más chilcano que el higo, y eso que yo no soy chilcano de nacimiento, yo soy barranquino, ¿no? De Barranco, distrito de Lima, pero Chilca pues te enamora cuando lo conoces, en verdad que sí, Manuela, y poniendo a pensar, desde 2009 voy por ahí, así que Chilca esconde muchos misterios que pueden descubrirlos. Exactamente. Si lo visitan, si lo conocen y si lo saben recorrer, van a conocer grandes misterios que hay dentro de nuestro distrito. ¿Y te animas para por ahí hacer alguna caminata o recorrido ufológico cuando esté por allá? Claro. Yo sí me animo, yo me apunto todo. Listo, excelente. Esa es la actitud, eso me gusta. Y ahí vamos a ver si vemos algo de otros mundos o no sé de qué, pero muchas cosas extrañas de esas que dan sazón a la vida se ven por allá. Nuevamente, un abrazo, Manuela, y muchas gracias por haber estado en Misterios al Anochecer. Listo, muchas gracias. Nos vemos pronto. Muy pronto, gracias. Amigos, ha sido Manuela Guapaya, ha estado aquí un ratito con nosotros. Ella pertenece a una asociación que tiene unas labores muy bonitas de artesanía de Chilca. De hecho, cuando yo les conocí en el contexto de cuando estaba haciendo todos estos trabajos para
tener mi licenciatura en mi carrera, que es trabajo social, pues dije, ¿por qué no hablamos un poco sobre estas cuestiones que están a medio camino entre las ciencias sociales, las economías populares, locales, el trabajo de la mujer, la sabiduría también de las generaciones mayores, el empoderamiento, esa palabra que de un tiempo a esta parte tanto la dicen, pero no siempre se suele pues practicar, se suele asumir, ¿no? Sobre todo con este tipo de situaciones y de lugares y de poblaciones. Pues bueno, estábamos ahí en ese contexto, los conocí, realmente qué gran labor la que hacen ahí en Chilca, el sur de Lima, con la revalorización de algo que es muy suyo, que tiene muchísimo tiempo de vigencia, que es unos maravillosos sombreros que hacen con paja local, totalmente a mano. Es un proceso que cuando yo lo conocí me quedé maravillado, y Manuela es muy joven, y ella pues además de su labor que es docente de allá de la universidad la Universidad Nacional de La Cantuta, ahí estudió, bueno, es docente de escuela, y aparte también tiene estas iniciativas que nos ha comentado de revalorización y repotenciación cultural, y también de dar a conocer su distrito. Espero que lo mismo también pueda ser replicado por muchas otras personas que nos estén escuchando en lugares tales como, por ejemplo, donde estábamos en antena, Arequipa, la región San Martín y más. Bueno, amigos, hemos llegado ahora sí al final de Misterios al Anochecer en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur. Fernando Chapi Martínez les desea lo mejor, los saluda, un fuerte abrazo, y nos estamos como siempre acompañando y escuchando. Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.